Comenzamos, Mercado Global. Pablo Comandari en el estudio. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Y ya estamos, señoras y señores, listos. Comenzamos Mercado Global. Santander, vive la vida en Select. Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Interwinds, el más grande distribuidor de Motorola Solutions del Cono Sur. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día. Las bolsas mundiales marcan máximos históricos, Iván, y los precios del petróleo caen con fuerza, obviamente, a raíz de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Hormuz y suspender la guerra, algo que de todos modos, como ya sabemos, tenemos que ir monitoreando. Los mercados respondieron de inmediato. Los futuros del Nasdaq 100 apuntaban a un alza de 2,1%. El S&P 500 abría con un 1,3% de ganancia. En Europa, el índice Stocks Europe 600 alcanzó un nuevo máximo en 641 puntos y cerró el día con un 0,7% al alza. En Asia, el impacto fue aún mayor porque esta región importa petróleo de forma masiva y es la que más habría sufrido con la crisis energética. El Nikkei de Japón se disparó un 5%, récord histórico, y el Kospi de Corea del Sur ganó un 5,2%. Y no tiene que ver con los resultados de sus elecciones en el Mundial, sino con esto. El petróleo, por su parte, se desplomó. El Brent cayó un 4,8% hasta los $83 el barril, su nivel más bajo en más de 3 meses, y eso prolongó una baja que ya venía desde el viernes. Además, los bonos de gobierno repuntaron. Fíjense que la lectura del mercado es que si el petróleo baja, la inflación cede y los bancos centrales no tienen que subir tanto las tasas. Igual esto no va a ser inmediato, todos esperan, pero como tendencia, Claro. más bien, ¿ya? Y lo importante es que el Nikkei se disparó. La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años bajó 4,45% y la del bond alemán a 2,95%. Ese es Exactamente. uno de los efectos precisamente por el asunto de las tasas de interés. De hecho, los inversionistas proyectan que la Reserva Federal, que tiene reunión esta semana, subirá las tasas solo un cuarto de punto y no antes de marzo de 2027. Antes del acuerdo, esa misma subida se esperaba para enero. Sí, hay mucha expectación respecto a la reunión del día miércoles. El euro, por su parte, sube un 0,4% frente al dólar y en Europa los sectores que más avanzaron fueron bienes de consumo e industriales, ambos casi con un 2% del alza. El sector energético, en cambio, cayó un 3%. El acuerdo cambia el escenario, aunque los detalles de implementación siguen siendo la incógnita. Revisamos la prensa internacional. Financial Times. El Financial Times informa que Donald Trump aterrizó en Francia hoy. Dicen que para asistir a la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, ¿está bien pronunciado? Muy bien. Sí. Bien, Oliver. Con el acuerdo con Irán como protagonista absoluto. La cumbre, que nominalmente debía tratar temas de tecnología y comercio, gira completamente en torno al pacto. Porque, como decíamos, el acuerdo suspende la guerra durante al menos 60 días, reabre el estrecho de Hormuz y levanta el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. Las negociaciones más complejas, que tienen que ver con el programa nuclear de Teherán, quedan para conversaciones futuras. Y aquí viene entonces el punto más delicado, porque varios líderes del G7 reconocieron en privado al Financial Times que aún no habían revisado el texto del acuerdo, que probablemente no será público hasta una ceremonia de firma el viernes en Suiza. Sus felicitaciones entonces fueron con información limitada. Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido instaron a reabrir el estrecho de inmediato. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró que el pacto representa un posible avance y que su equipo está listo para apoyar con experiencia nuclear. Bueno, el gran ausente de todo esto es Israel. Netanyahu busca una reunión urgente con Trump, probablemente en Washington. Israel se ha opuesto a un acuerdo que no desmantele la red de milicias iraníes ni la producción de misiles. Y de hecho, el lunes su ministro de Defensa confirmó que las fuerzas israelíes no se van a retirar del Líbano. Por si fuera poco, el domingo Trump complicó la lectura al afirmar que Irán podría reanudar exportaciones de petróleo de inmediato. Eso contradice semanas de mensajes del gobierno estadounidense que decía que Irán no recibiría alivio hasta desmantelar su programa nuclear. En paralelo, en el Congreso estadounidense ya hay movimiento. Fíjense que el senador Lindsey Graham, aliado de Trump, pero línea dura con Irán, exigió
que el acuerdo pase por revisión del Congreso antes de entrar en vigor. El Financial Times también retrata la relación Trump-Macron, que define como tensa pero pragmática. Macron adaptó la agenda de la cumbre para no irritar al presidente estadounidense. Incluso la cumbre se postergó un día para que Trump pudiera asistir a un evento de artes marciales en la Casa Blanca con motivo de su cumpleaños. Eso ocurrió ayer. Por eso la cumbre comienza hoy en Evian, que es cerca de la frontera de Francia con Suiza. El Financial Times tiene más detalles. The Wall Street Journal. Oye, hay mucha tensión sobre Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal, que enfrenta su primera reunión del comité este miércoles, como ya adelantábamos. Justamente en el peor momento, porque la inflación subió por los precios de la energía y el debate interno de la Fed gira en torno a subidas, no a bajas. Warsh llega con una tesis propia y conocida. La Fed habla demasiado. Durante más de una década ha argumentado que el Banco Central debería comunicar menos, publicar menos proyecciones y dejar que los mercados hagan más trabajo por sí solos. Como gobernador de la Fed durante la crisis de 2008 fue testigo de dos grandes innovaciones del Banco Central: la compra masiva de bonos y la comunicación sistemática de sus decisiones. Y desde que renunció en 2011 ha sostenido que la Fed llevó ambos demasiado lejos. El problema es que este miércoles no hay mucho margen de maniobra. Con la inflación disparada por la energía sería prácticamente imposible para un presidente recién llegado a remover las tasas. Así que la atención estará en otro lado. ¿Presentará el pronóstico de tasas que tanto critica? ¿Cuánto hablará en la conferencia de prensa? En ese sentido, el Wall Street Journal describe el día miércoles como un test de carácter institucional. Warsh puede elegir actuar como reformador, como diplomático o como ambos a la vez. Por ahora los mercados, ¿qué están pensando? Están observando, sin saber exactamente qué esperar. Muy interesante el análisis del Wall Street Journal sobre la reunión, la primera que le toca a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. Bloomberg. Oye, Bloomberg abre con una pregunta que hasta ahora pocos se habían hecho en voz alta. ¿Qué pasa cuando la bolsa deja de tener escasez de acciones? Durante casi 2 décadas, las empresas del S&P 500 retiraron acciones del mercado vía recompras. Solo eso borró cerca de 12 billones de dólares. Ahora la tendencia se revierte. Según JP Morgan, las ofertas públicas, ofertas secundarias y otras ventas de acciones inyectarán aproximadamente 1,5 billones de dólares en el mercado bursátil estadounidense en los próximos 2 años, ya descontando las recompras. Sería el mayor periodo de emisión neta desde al menos fines de los años 90. El detonante es el auge de la inteligencia artificial. Las empresas tecnológicas más grandes, las llamadas hiperescaladoras, ya agotaron sus ganancias y su capacidad de deuda. Ahora necesitan capital de los mercados para seguir financiando centros de datos, chips e infraestructura. El caso más emblemático es Alphabet, la matriz de Google, que fue durante años una de las mayores compradoras de sus propias acciones. Ahora planea una venta de acciones por 85.000 millones de dólares, una de las mayores de la historia, para financiar su expansión en inteligencia artificial. Y vienen más. OpenAI y Anthropic, como hemos señalado aquí ya varias veces, planean sus propias salidas a bolsa en los próximos meses. Bloomberg estima que solo esas 3 empresas, SpaceX, OpenAI y Anthropic, podrían recaudar más de 170.000 millones de dólares y en todos los casos venderían inicialmente solo una fracción pequeña de su capital, de hecho menos del 5% en el caso de SpaceX. Eso plantea una pregunta que Bloomberg sintetiza así: ¿quién va a comprar todo eso? Según un análisis de Ned Davis Research, con una valoración combinada que supera los 3 billones de dólares, poner a disposición del público solo una parte de las acciones del trío sería suficiente para compensar un año entero de recompras del S&P 500. Hay quienes advierten que esto no es gratis. Una estratega de BCA Research, que analizó 40 años de historia y 12.000 ofertas públicas, detectó que el S&P 500 tendió a rezagarse en los 12 meses posteriores a grandes salidas a bolsa, con una rentabilidad media del 8% y retornos negativos en cerca del 20% de los casos. La pregunta de fondo es si el entusiasmo por la IA y por acciones como SpaceX, que subió 19% en su primer día, es suficiente para absorber una oferta de este tamaño. Por ahora los mercados dicen que sí, pero el test real viene en los próximos meses, afirma Bloomberg.